Bienvenidos nuevamente al podcast La Biblia en Breve. En este episodio hablaremos de uno de los jueces de Israel, quizá muy conocidos o no muy conocidos, pero su nombre es Ahod. No sé ustedes, hermanos, qué se les viene a la mente cuando escuchan el nombre de este juez. Algo que me llega a la mente al escuchar el nombre de Ahod, uno de los jueces en la cronología de este libro, es la tribu a la que él pertenecía, la cual era la tribu de Benjamín. Y también me recuerda que en la Biblia encontramos a varios benjamitas sobresalientes, como son Mardoqueo, Esther. También tenemos a Saúl, a su hijo Jonathan y a Pablo. Entre los que conocemos, ¿no? Pero a mí fíjense que algo que es característico ahorita que mencionaste esos nombres es que son personas decididas, creo, desde mi punto de vista. Pablo, para cuando conocemos, ¿no? La experiencia de Pablo, cuando se convierte que deja de perseguir a los cristianos que en realidad todavía no se llamaban cristianos. Esther, decidida a entrar al palacio más que al palacio, a la presencia del rey. Jonathan, muy decidido a dejar el trono, la corona, porque se había dado cuenta que era para David. Y Saúl, aún en lo malo que se puede decir, quizá. Como que es algo característico, como menciona, ¿no? De los benjamitas. Pero también hay un hecho un poco como interesante, a mi parecer. Digo, Benjamín viene del nombre hebreo Benamín, que significa el hijo de mi diestra, ¿no? El hijo de mi fortaleza. Pero curiosamente, los personajes zurdos, como es el caso de este juez Ahod, son de la tribu de Benjamín. Y es que en la Biblia hay 3 veces que se mencionan zurdos y los 3 son benjamitas, ¿no? La primera es Ahod, este juez. La segunda son 700 benjamitas que eran ambidiestros, ¿no? Usaban la izquierda y la derecha con mortal exactitud, ¿no? En este libro de Jueces, capítulo 20, ahí vienen. Y otra está en Crónicas, donde David contrata a unos mercenarios, ¿no? Para ayudarle en una batalla en Hebrón, que son guerreros benjamitas y dice, ¿no? Que eran ambidiestros. Entonces, se conjuga todo estas características, ¿no? En un personaje de la tribu de Benjamín, decidido y zurdo, ¿no? Su nombre, Ahod. Y creo que este personaje empata muy bien con toda la situación que estaba pasando, ¿no? O sea, no sé, en el ámbito de los jueces, como que siempre se ocupaba un líder especial, y creo que Ahod cumplía con eso. No sé qué piensan. Que de hecho el relato, ya que mencionas, ya que arrancas eso de zurdo, luego lo expone, lo deja ver, por así decir, porque para la misión que hace es relevante que sea una persona zurda. Quizá muchos de los que nos están escuchando o estamos platicando conocen esta historia, pero tal vez podríamos arrancar como presentando la situación de Israel, ¿no? Israel se encuentra en esta etapa de los jueces, donde no están unificadas las tribus. Cada tribu hace lo que bien le parece, y esta falta de unidad permite que los enemigos de Israel sí se unifiquen y sí puedan presentar un ejército capaz, ¿no? de someter a una región de Israel. Y creo que esto es lo que sucede, porque está esta triple alianza, ¿no? Entre Amón, Amalek y Moab. Estos 3 dirigidos por Moab, que consigue, ¿no? Agarrar a esta parte oriental de Israel y someterla a tributos, someterla a maltratos, ¿no? Estos 3 territorios que estás mencionando ahora son los que estaban si vemos en un mapa, hacia el este, del otro lado del río Jordán, hacia el este, obviamente. De hecho, lo que hoy es Jordania, la capital, si no me equivoco, es Amán, y Amán debe venir de Amón. A ver, no lo estoy diciendo con certeza ni seguridad, pero me parece que debe tener ahí una etimología. O sea, en síntesis es la misma gente y el mismo territorio, solamente que ahora tiene el nombre de un país. Es que esa parte, como que la parte de Cisjordania y Jordania como tal,
tienen históricamente o sea, reconoce la existencia histórica de estos tres pueblos, o sea, de los moabitas, de los amalecitas y de los amonitas. Yo creo que como nosotros reconocemos ciertas ciudades mesoamericanas, ¿no? Así antes de... Ajá, así, a ese nivel es su historia, ¿no? Y que también si la historia se pone uno muy detallista, te das cuenta de que tanto Amón como Moab en sí tienen un parentesco, ¿no? Un parentesco creo que es de tíos con el pueblo de Israel, ¿no? O sea, Lot es el sobrino de Abraham. Y en Génesis 19, las hijas de Lot, después de que es destruida Sodoma y Gomorra, se preocupan y quieren dar una descendencia, ¿no? Pero que venga de su papá, ¿no? Entonces lo embriagan y hay un acto incestuoso entre cada una con su papá y surge, de la mayor creo surge Moab y de la menor surge Amón. Pero sin duda son como, o sea, son parientes, ¿no? Es como, son, Moab y Amón son los que, los como sobrinos, ¿no? De Abraham. Sobrinos en segundo término, ¿no? Porque Lot era el sobrino de Abraham, entonces los hijos de Lot vienen a ser en segundo término los sobrinos. Y también no olvidemos a los amalecitas que de alguna manera tenían cierto parentesco con los hebreos. Pues recordemos que Amalek fue un descendiente de Esaú, como vemos en Génesis 36:12. Y bueno, Esaú fue hermano de Jacob. Entonces, de alguna manera, los tres tenían un lazo de parentesco y, bueno, de alguna manera estaban en contra del pueblo de Israel. Y por eso formaron la triple alianza. Y que esa alianza que forman es como algo irónica, ¿no? Porque son parientes de Israel de una manera lejana, ¿no? Y entre ellos son parientes de otra manera, o sea, lejanamente, ¿no? Pero son más capaces de unirse ellos tres, que de unirse las 12 tribus hermanas de Israel, ¿no? O sea, como sus enemigos sí pudieron unificarse y darse cuenta que juntos podrían hacer un frente, mientras que el pueblo de Israel cada uno seguía con sus líderes, ¿no? Acabamos de ver que Samgar se levantó, que Gedeón, Débora, ¿no? Barak, y sin embargo como que no lograron esa capacidad de que Israel se inspirara a unirse, ¿no? Me suena a hoy, porque, a ver, si Amón, Amalek y Moab, vamos a suponer que son la gente inconversa. Ellos sí se unifican, si se entienden, ven, hacen o hablan viven similar. Y las 12 tribus, como dices, que serían, por ejemplo, hoy llámenle cristianismo, creyentes o lo que sea, están o estamos muy divididos, a pesar de que tenemos el mismo Dios. No es que sean tribus, creo que esto ya se ha dicho antes, lo repito, pero ahorita queda aquí. Hay muchas denominaciones, hay muchas, pues no sé si hay muchas doctrinas, pero diferentes tipos de enseñanzas, las cuales cuando son sanas y sabemos que son de Dios, aún así muchas veces entre los hijos de Dios nos atacamos o no nos unificamos o no hay amor para combatir al enemigo como las 12 tribus que estás diciendo ahora. Y sin embargo, como antaño, como Amón, Amalek y Moab, la gente del mundo sí piensan y actúan de la misma manera, y incluso ellos ven por igual mal a todos los que creemos en Jesús. No les importa si son de esta iglesia o de la otra iglesia, o si te reúnes con tal o en tal parte. Y sin embargo, al interior nosotros estamos así como dijiste. Que al final eso es, ¿no? Lo que sucede, y creo deriva en una manera más explícita en el tiempo de los reyes, ¿no? Cuando ya se dividen los reinos. O sea, ya se divide la ideología, queda el reino del norte, el reino del sur. Pero entonces, como mencionas, toda esta desunidad quizá espiritual, ¿no? Porque ya había un fundamento, hizo también que el pueblo de Dios como que se perdiera, ¿no? O sea, muchos de las deidades amalecitas y de las deidades moabitas, el pueblo de Israel las adoró, ¿no? Una de ellas, el dios pagano Quemos. Y entonces muchos empezaron a rendirle culto a eso, ¿no? Por eso lo que dice en Jueces 3:12, ¿no? Hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová y se olvidaron de él. Y entonces como que Jehová dijo, bueno, voy a fortalecer al rey de ese dios, al rey Eglón, que también lo menciona como un personaje
medio mórbido, ¿no? Muy, muy obeso, y lo levanta en contra de Israel, ¿no? Entonces es Moab, por medio de Eglón, como la cabeza de esta alianza, que ya con la fuerza militar que tenía, pues ya estaban oprimiendo a Israel bastante tiempo, ¿no? O sea, era el caudillo. Como en el caso de Débora y ellos, que fue Sísara, ¿no? De esa forma. Pero creo que todo eso era necesario, ¿no? Al final. La situación era necesaria para que Dios se glorificara a través de uno de sus hijos, como es Ahod, ¿no? A quien le da pues una estrategia militar para poder enfrentar a los enemigos de Dios. Que a final de cuentas la situación una y otra vez es la misma. Se vuelven hacia los ídolos y Dios fortalece como siempre al país, por así decirlo ahora, de ese ídolo, de ese Dios, y un caudillo, como en este caso fue Eglón, porque el plan o la misión para llevar a cabo la liberación de esta alianza tuvo mucho que ver, uno, con que Ahod fuera un instrumento útil, porque tampoco era un blandengue y era alguien que en la estrategia militar yo supongo que sabría. Dos, que fue zurdo, y como vamos a ver la parte en la que logra desarticular. Es relevante y creo que es como el culmen de la historia, ¿no? Como la parte, pues hasta cierto punto emocionante. Y aquí es donde como que cobra sentido esa peculiaridad que tenía Oz, ¿no? El hecho de ser zurdo. Porque militarmente el ser zurdo tenía un factor de sorpresa, ¿no? Había un porcentaje. De hecho, creo que en la actualidad hay el porcentaje de zurdos es creo que 1 entre cada 20 o 2 entre cada 20. O sea, es un margen muy, muy poco. Yo creo que en la antigüedad lo era menor. Entonces, esta parte de AO, de esta peculiaridad, tiene sentido para lo que va a hacer, ¿no? La misión que va a efectuar. Y me gustaría, no sé, compartir este versículo que lo habíamos platicado hace un tiempo cuando preparábamos este episodio. El de Proverbios 24:6, que dice que con sabiduría harás la guerra y en la abundancia de los consejos está la victoria. Y yo creo que toda esta pequeña misión que se lee en 3-4 versículos se puede desmenuzar en una estrategia bastante amplia. No sé ustedes qué piensan ahí. Sí, compleja, porque en realidad, como dijiste, ¿cómo dice el texto? ¿Lo puedes repetir? Él dice que con sabiduría harás la guerra y en la abundancia de consejos está la victoria. Ahí está. Yo creo que esto fue, o sea, hubo varios autores intelectuales. El autor, el que lleva a cabo, lo ejecuta la misión es Ahod, pero no creo que haya sido solamente su estrategia de él como tal, porque pues ya cuando lo vayamos desarrollando tenía toda una estrategia militar que cuando él lograra hacer lo que hace, que es acabar con el rey, se mueve también un grupo, un contingente, no sabemos, armado hacia la frontera, hacia los vados del Jordán, que siempre son como una frontera natural ahí de Israel. Pero no me quiero adelantar. No, creo que aquí podríamos ya empezar, ¿no? Delimitando geográficamente, ¿no? O sea, toda esta situación surge en Gilgal, al norte de Jerusalén, arriba del Mar Muerto. Entonces, el río Jordán, un río muy épico, ¿no? Para los hebreos, porque lo cruzan para entrar a Jericó, el sitio donde se bautiza Jesús, el lugar donde cruza Elías, donde cruza Eliseo. O sea, es un símbolo, ¿no? Este río, pero también es la frontera natural entre Israel y Jordania actualmente, ¿no? Pero en aquel tiempo era la frontera entre las tribus de Israel que se habían ubicado después de tomar Jericó, ¿no? Porque si recordamos hay unas que se quedan antes de cruzar el río Jordán. Esas tribus ya habían sido absorbidas por los moabitas y los amonitas. O sea, lo único que no permitía que esas Amón y Moab absorbieran las demás tribus de Israel era el río Jordán. Y como mencionan ustedes, los vados, o sea, es algo importante, ¿no? No recuerdo muy bien qué son los vados, no sé si ahí lo tengan ustedes, pero creo que es
la parte, no sé, ahí? Sería una parte como baja, Ujú. no muy profunda. Una O sea, parte donde todavía puedes pasar, no nadando, sino que puedes pasar pues con la fuerza de las piernas, pero no te cubre el agua tanto que es barroso es como la parte o más lodoso. baja, ¿no? La parte más baja de un río, por llamarlo así. Sí. Entonces, por lo que uno entiende, porque realmente también el texto bíblico no es muy descriptivo, ¿no? En ese sentido, es que Ujú. Ahod cruza por los vados del Jordán, pero cruza Con un donde hay, contingente, yo supongo. ajá, o cruza solo porque tiene que ser revisado ahí, ¿no? Por una guardia militar. Entonces, al cruzar, puede ir ya al área donde está Eglón, ¿no? Y la misión de Ahod es esa, ¿no? O sea, es cruzar por ese cruce, llegar al área de Moab y poder entrar, ¿no? Dice la Biblia que él va a darle como un tributo, ¿no? Un regalo, un presente. Se lo va a dar al rey Eglón. Y entonces llega un punto en que él se acerca a Eglón al oído y le dice que tiene un mensaje de Dios que dárselo, ¿no? Espérame, pero yo creo que antes también para llegar hasta el palacio del rey, ha de Ujú. haber sido difícil que cruzara ya que la frontera natural que los vados porque estaba controlados por los amonitas o la alianza. Entonces yo creo que cuando cruzas es como cuando cruzas por tierra hacia otro país, ponle Estados Unidos. Una Hubo frontera. revisión, ¿no? Una frontera que estaba militarizada. Entonces era una frontera que, mm, si no ha de haber sido una comitiva grande, el puñal que llevaba Oz lo debió haber escondido, como dice la Biblia ahí muy bien, porque lo han de haber revisado. Y el pretexto, la excusa o la, o la, como cuando entras a migración que te preguntan a qué vas, yo supongo que fue que le llevaba lo que dijiste, el tributo, que no debe haber sido, que quizá debe haber sido, yo estoy suponiendo aquí, que una vez cada tanto le llevaban los pagos de los impuestos o algo de dinero, supongo. Ujú. Debió haber sido así como Ujú. los Pero cuando impuestos, ¿no? dice obsequio, uno tiene una percepción muy moderna de un obsequio, pero yo en ese tiempo haber sido como el pago, el tributo, el impuesto por el cual El estaban tributo, sometidos. sí, porque al final como Ujú. que sí los Sí, permitían estar, pero no les daba la libertad, ¿no? De su ganancia. exacto. Sí. Y ahí fue donde también le jugó a favor, ¿no? Porque como era zurdo, pues la daga la traía en el muslo derecho, ¿no? Ujú. Entonces hace esta misión, ¿no? Súper tensa, yo creo. El cruzar, el que lo revisen y demás. Llega con el rey Eglón, le da el presente y ahí es donde le dice, ¿no? Que hay un mensaje de Dios que quiere darle. Entonces, de alguna manera, no sé cómo, Eglón tiene la confianza de quedarse a solas con Ahod. Manda que todos salgan y cierren. O sea, ahí se Cuando me le hace dice como que... que, Ajá, cuando le dice que tiene palabra de Jehová. ajá. Eso Sí, o sea, no sé podría hasta qué. ahí diferirse en muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor Sí. Ahod había hecho una labor de ganárselo también, así como amigo o demás, ¿no? Creo que puede derivar en muchas teorías. Sí puede haber sido que obviamente que lo conocía quizá, porque era el que le llevaba también los militares que pasó, todos los retenes que pudo haber pasado, quizá porque era de los que continuamente tenían, Llevaban por el así tributo. llamarlo, sí, diplomacia, tributo, todo eso. Y también algo que dice que el rey prestó atención a la palabra de Jehová, porque nosotros pensamos, bueno, yo Ujú. pensaba, pero ¿por qué le prestó atención a la palabra de Jehová si no, pues si no eran de Israel, o sea, no era su Dios? Pero creo que a lo largo desde que van entrando con Josué y desde que salen desde Egipto, la fama, por así decirlo, de Jehová se había hecho muy fuerte en toda esa región. O sea, ellos sabían, También. y acuérdense que Ujú. ya había habido otro juez, ¿no? Y que después que habían estado las batallas de Josué, los muros de Jericó, Sí, cómo lo de destruyeron a los Débora y gigantes. Barak, ¿no? Gedeón, ¿no? Ajá. Ya habían De, sucedido antes. de hecho hubo un rey que los quiso maldecir con Balaam, el que el animal le habló. Y el brujo este conocía a Jehová. Y de hecho dijo, Jehová Sí. no me permitió. Entonces como que había un respeto hacia Jehová desde la salida de Egipto. Yo supongo que el rey
no es que adorara a Jehová, simplemente le tenían cierto respeto. Respeto. Ujú. Tiene muchas razones, ¿eh? O sea, como que sí. Porque de alguna manera se queda solo para escuchar el mensaje, ¿no? Y Ujú. digamos que el mensaje no fue el mejor para él, ¿no? Ya que Ahod sacó una daga y lo atravesó. Y creo que es una parte de las más como explícitas así de la Biblia, ¿no? Porque dice que lo atravesó todo hasta la empuñadura y pues salió todo lo que tenía en las entrañas, ¿no? Tremendos. Que puede ser nada más simple, o sea, como un asesinato, ¿no? Pero lo importante era que había acabado con la cabeza de esa triple alianza, ¿no? Es que O sea, saben había que fue un desestabilizado. magnicidio. Fue un magnicidio. Ujú. Porque fue un personaje tan grande en ese momento. Es cierto. Siempre que hay un magnicidio que tiras a la cabeza, por así decirlo, en este caso de Eglón, generó que creo que es a donde quieres ir, ¿no? Que generó, o sea, el motivo por el cual o la misión era acabar con Eglón era para que la alianza se desestabilizara. Sí, o sea, ahí ya iba a pasar algo interno, ¿no? Porque no sabemos cómo era la diplomacia entre Amón, Moab y Amalek, ¿no? A lo mejor tanto los amonitas ya querían cambiar de líder, no sé. Y entonces es ahí donde tiene una importancia grande lo de Ahod porque desestabiliza esa triple alianza. Pero después dice la Biblia que él va y se esconde, ¿no? En una parte y da una señal, ¿no? Hace sonar el cuerno, o sea, hace sonar el shofar para que ahora sí toda la gente que estaba esperando que Ahod cumpliera la misión llegara a ese punto, ¿no? Llegara a ese cruce militar y ya, por así decirlo, tener control de él, ¿no? Y ya no permitir que las demás de estas tribus enemigas entren al territorio de Israel. Sí, la señal que dio fue o sea, era como el siguiente movimiento. Una vez que escucharan el shofar, se movían ahora sí las tropas, por así decir, hacia la frontera. Y yo supongo que también hubo batalla, no creo que nada más haya sido así tan fácil. Pero como las noticias habían sido que cayó el líder y que al mismo tiempo quizá algún general o entre los mismos comandantes generales, los altos mandos militares y políticos, se estaban quizá peleando, lo más probable, la nueva autoridad, el Ujú. nuevo dominio. Y además eran 3 países. Yo creo que los soldados no sabían qué hacer, de quién recibir órdenes. Sí, ¿no? No había, se había perdido, o sea, se había perdido el liderazgo, pues, ¿no? Así es. Había un Pero desorden ya. ujú, sí, pero algo bien importante, déjenme decirles que cuando Ahod toca el shofá, o sea, el cuerno, ahí en el monte de Efraín, dice que los hijos de Israel descendieron con él del monte, pero recordemos que ya tenían varios años siendo sojuzgados, entonces yo creo que ese cuerno o sea, el sonido del cuerno, pues fue muy diferente a como se escuchaba si es que lo seguían tocando. Entonces, ese cuerno cuando suena, o el shofar, es un sonido de guerra. Por eso es que dice que los hijos de Israel descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Muy, muy importante, ¿no? Porque ya ahora sí iban hacia la guerra decididos, o sea, a vencer a los enemigos siendo encabezados por Jehová. Y yo creo que para extraer alguna enseñanza de acá siempre es la misma. O sea, la Biblia siempre tiene, o sea, es multifacética y tiene como un poliedro, como un diamante, muchas enseñanzas, pero al final yo personalmente veo como, al menos en estos jueces o en la historia de los jueces siempre es, el pueblo de Dios va bien, se pone tibio, cae en la idolatría. Y de ahí Dios envía un libertador. El tema es que en nuestra vida Ujú. también parece que muchas veces personalmente, al principio empezamos hablando de que cómo está la iglesia, ¿no? Parecido a las tribus. Pero ahora que llegamos aquí veo que quizá también nosotros en nuestra vida íntima, personal, secreta, cómo estamos llevando esto y que el libertador es Jesús y siempre que tengamos algún pecado que nos quiera oprimir o algún arrastre, alguna cadena, llámenle como quieran, hay solución para todo. No hay nada tan poderoso como nuestro juez, nuestro libertador, que es ahora Jesús. Cierto. Sí, o sea, hay muchas cosas. Pueden ser pues sí, cosas pueden ser como tangibles, ¿no? O cosas intangibles
que nos oprima, ¿no? Puede ser ansiedad, problemas, laboral, trabajo, escuela, infinidad de cosas, ¿no? Que uno como creyente y como humano está expuesto. Pero ahí está el Señor, ¿no? Ayudándonos, capacitándonos. Y así como le dio al pueblo de Israel una hoz, ¿no? Por decirlo así. O sea, Él como Jesús nos puede dar la solución a cualquier situación. Creo que eso es lo importante, ¿no? De estar en el Señor, como el continuo experimentar, pues su libertad, ¿no? De tanta cosa y seguir adelante, ¿no? De gloria en gloria. El Salmo 121, creo que sí es el 121, al principio dice, en cuanto a esto que estamos hablando, ¿no? Ya no una opresión como militar, como la de Israel física, o sea, en el contexto literal del relato, pero como hablamos que puede ser psicológica, de mil cosas como se dijo. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice, mi socorro, como que se responde al mismo. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. O sea, como diciendo, no hay alguien más grande, por más que el problema personal, familiar, etcétera, sea tan grande, no hay nada más grande que el mismo Creador para solucionar esto. Amén. Simplemente como volver nuestros ojos hacia Él, orar, pedirle su guía, y como a Oz, también nosotros tenemos que hacer algo, porque Dios se manifiesta también a través de las acciones humanas. Y sí, después de esta breve hazaña, ¿no? que hizo a Odi tan importante, la Biblia menciona en Jueces 3:30 que la tierra reposó 80 años. Y reposó hasta el siguiente juez, ¿no? Que es el que vamos a hablar en el próximo episodio. Es uno de los jueces también, digo, como un pequeño tráiler, más interesantes y creo que los menos estudiados, y su nombre es Jefte. Nos vemos en el próximo episodio.